¿Fue Jesús basado en el dios persa Mitra? Los mitistas de Cristo afirman que Jesús nunca existió, solo fue una copia de Mitra, porque Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre. Mitra era un maestro que viajaba y realizaba milagros. Tuvo 12 discípulos, se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, fue enterrado en una tumba y resucitó 3 días después en la mañana de Pascua. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Fue llamado el Buen Pastor, el Salvador, el Redentor, el Camino, la Verdad y la Luz. Su día santo era el domingo, y sus seguidores tenían parte de la Cena del Señor cada semana. Así que tenemos prueba de que Jesús es una copia mítica del dios Mitra. Bueno, para que esto siquiera sea verdad, alguna de estas tonterías deberían ser correctas según los hechos, y de hecho no lo son. Para empezar, en realidad hay 3 versiones diferentes de Mitra, y ninguna se asemeja al cristianismo. Muchos de los que intentan afirmar esto tienden a pensar que el Mitra del culto romano es de donde vino Jesús. Pero esta religión mística acerca de Mitra no dejó escrito alguno para que nosotros podamos saber lo que ellos creían, así que nosotros debemos construir la mayor parte de esta de fuentes e inscripciones de segunda mano. Para empezar, es poco probable que Mitra nació de una virgen. Todas las fuentes indican que en la versión romana nació de una roca. Esto también es confirmado por Comordiano. En otras versiones, Mitra fue creado como un adulto por Ahura Mazda. E incluso en versiones persas de Mitra, no hay indicio en las inscripciones de que nació de una virgen. Respecto al 25 de diciembre, Roger Beck afirma que esto es absolutamente errado. En realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños de Invictus, en esa fecha en el calendario de Filócalo. Invictus es, por supuesto, Sol Invictus, el dios Sol de Aureliano. No se concluye que un dios Sol diferente, previo y no oficial, Sol Invictus Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también. No hay evidencia de que a Mitra se le conocía como un maestro que viajaba. Respecto a si hacía milagros, tal hazaña se decía de todas las deidades, y es muy general para formar paralelo alguno. No hay evidencia de que Mitra tuvo 12 discípulos en ninguna versión. En la versión persa iraní tuvo un acompañante, quien era Varuna. En la versión romana solo tuvo 2 acompañantes. La idea de que Mitra tuvo 12 discípulos es tomada de esta imagen de Mitra matando al toro, donde está rodeado de 12 figuras, solo que estos no son sus discípulos, son los signos del zodiaco. Además, esta descripción es posterior al cristianismo, así que no puede significar dependencia alguna. No hay evidencia de que Mitra se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, y hasta ahora los mitistas de Cristo no han provisto evidencia de esto. Lo más cercano que podemos tener es la historia de Mitra matando al toro, pero esto no se compara al cristianismo en absoluto. Respecto a su entierro y resurrección, esto simplemente es una completa mentira moderna. No hay indicación alguna en ninguna de las versiones de que murió, mucho menos de que fue enterrado y resucitado. Lo más cercano que pueden tener es una pieza de grafiti fechada después del año 200 a.C., el cual dice: «Y a nosotros también nos salvaste al derramar la sangre eterna». Sin embargo, todos los eruditos de Mitra destacan que esto se refiere al derramamiento de la sangre del toro, no de su propia sangre. El culto de Mitra probablemente sí prometió a sus seguidores la inmortalidad, porque eso era costumbre en casi todas las religiones, y es muy general para forzar algún tipo de paralelo real. Pero incluso si eso fuera cierto, aún no estamos seguros, porque de nuevo simplemente no tenemos escritos de Mitra. Roger Beck incluso sospecha que en la religión de Mitra nunca hubo un ritual específico para el viaje del alma después de la muerte. A Mitra nunca se le llamó el Buen Pastor, Salvador, Redentor, el Camino, la Verdad ni la Luz, ni ningún título común que le es aplicado a Cristo. Esto simplemente es una total mentira. Ahora, es cierto que el día santo de Mitra era el domingo, pero dado que solo hay 7 días en una semana y que el primer día de la semana era significante para muchas culturas, difícilmente es evidencia de plagio. Además, debemos resaltar que la mayor parte de nuestro conocimiento del culto de Mitra viene después del tiempo de Jesús. Así que si hubo un plagio, es muy probable que fue al revés, es decir, que el culto de Mitra le robó a los cristianos. Michelle Salzman incluso nota que el uso del domingo por parte del culto de Mitra es posterior al Nuevo Testamento. Finalmente, no hay evidencia de una cena del Señor en el culto de Mitra. Cualquier referencia de esto viene de textos medievales muy tardíos, de los cuales no se puede confiar. Así que dado que ese es el caso, no hay evidencia de que Jesús fue un mito basado en Mitra.